la comida, añorábamos la familia y por supuesto también nuestra manera de hablar. Creo que fueron las primeras manifestaciones del bullying que nos hacían, porque cuando hablábamos como chiapanecos, pues inmediatamente nos empezaban a criticar, ¿no? Ya ven que el chilango también tiene lo suyo, es muy de su ciudad y tiene su forma característica de hablar. Entonces, tuvimos pues que reunirnos para poder hablar bien. Nos buscábamos y conversábamos entre nosotros a la manera en que estamos acostumbrados. Porque he de decirles que esa región de la que les hablaba al principio es una región en la que abundan grandes narradores, personas que, aunque no tengan una formación profesional, una educación formal, incluso algunos que no saben ni siquiera leer y escribir, son extraordinarios narradores. Cuentan historias de una manera difícilmente encontrable cuando ya una persona ha tenido estudios. Es una mezcla de gesticuladores como Marcel Marceau o de Hitchcock, que sabía manejar el suspenso, y además narraciones en las que están llenas de palabras que nosotros tratamos de conservarlas porque eso nos identifica con esa región, nos hace sentir parte de algo, de un grupo, de una región de Chiapas, y eso nos hace sentir orgullosos en una época en que la globalización está pues uniformizando todas las maneras de comer, de hablar, etcétera, ¿no? Entonces, estando en México, empezó a nacer la inquietud de hacer un diccionario con los términos que los demás no entendían, que para nosotros eran muy claros, que nos servían para conversar, para tener pláticas muy amenas entre nosotros, pero que los demás no sabían de qué se trataba. Pero además de intentar hacer eso, lo intentamos hacer con un extraordinario sentido del humor, que también es una cuestión que abunda en la región frailesca, una zona que se conoce como frailesca porque ahí hubo un convento de frailes que eran los que tenían explotaciones de tabaco, de anís, de caña, y entonces se conoce como frailesca. Esa zona es característica por eso, por tener grandes narradores, por tener personas con mucho sentido del humor, y por tener un sistema de clanes familiares en los que la tradición oral, la plática, era muy común antes de que hubiera radio, antes de que hubiera televisión, antes de que se uniformizara con estos medios masivos de comunicación la forma de comunicarnos entre nosotros. Y entonces ese grupo empezó a generar ya algunas definiciones que vienen en los diccionarios, en lo que hemos escrito, ¿no? Escuchaba en una grabación que nos hizo favor de mandar Alma, como en un programa de radio, estuvieron leyendo algunas definiciones de esos términos. Si les parece, podemos leer algunos después de la participación que tendremos cada uno de nosotros. Este diccionario es pues compañero de todas estas historias, leyendas, mitos, cuentos, anécdotas, en que se usan esos términos, anacronismos que solamente ahí están, y que entonces el que quiera entenderlos a cabalidad puede leer las definiciones en el diccionario. Así es que con todo eso nos reunimos por primera vez hace 20 años y empezamos a escribir, empezamos a definir términos, empezamos a recuperar anécdotas muy locales, muy regionales, con un surrealismo
increíble. Yo creo que si García Márquez hubiera estado ahí, hubiera escrito 200 años de soledad. Hay anécdotas verdaderamente fascinantes, como por ejemplo hay un pueblo que se llama Cristóbal Obregón. La mitad del pueblo, cuando estaban bautizando al pueblo, la mitad quería que se llamara Cristóbal Colón y la otra Álvaro Obregón. Y entonces llegaron a un nivel de disputa tal que ya se estaban enfrentando a pedradas. Y llegó el gobernador y les dijo, bueno, ¿por qué no le ponemos Cristóbal Obregón? ¿Qué les parece? Bueno, está bien, y hasta la fecha se llama así, Cristóbal Obregón, un híbrido histórico poco frecuente, ¿no? El compromiso, lo único que pidieron los habitantes de este pueblo es que si se iba a bautizar otro pueblo, se llamara Álvaro Colón, ¿no? Se nivelara el asunto, ¿no? Y bueno, empezamos a escribir, y ante la necesidad de explicar un poco este movimiento, esta organización, empezó a llevar historias, a llevar estas cuestiones a las reuniones, que hasta la fecha, bueno, en enero celebraremos la 20ª reunión ordinaria. Entonces, para explicar un poquito qué es lo que estábamos haciendo, hicimos un prólogo al primer libro, que me voy a permitir leérselos. Disculpen si algunas cosas no le pescan, porque pues hay cosas ahí que para nosotros son muy conocidas y que tal vez para ustedes no mucho, pero con pie de páginas podemos explicarles se va de exactamente con pie de páginas con elefantiasis, porque hay un montón de pies de páginas, pero les leo lo que escribimos en el prólogo y a ver qué me dicen al final. Dice: estimado lector, antes de iniciar la lectura de esta obra, es necesario que sepas que a lo largo de la misma, con excepción de lo que se refiere a la revisión histórica de la frailesca, porque en el libro también metimos una revisión histórica de las frailescas, que explica quiénes llegaron y por qué hay términos raros ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Una revisión que explica un poco por qué las peculiaridades que hay ahí. Pero con excepción de lo que se refiere a la revisión histórica de la frailesca, encontrarás términos que pueden herir tu sensibilidad y parecerte vulgares, ofensivos o cuando menos trocaces, pero no hay que olvidar que el objetivo fundamental del libro que ahora tienes en tus manos es el de rescatar de una pérdida irremediable a todo un código de comunicación oral empleado por gente sin mucha educación, pero poseedores en cambio de una gran cultura que debemos preservar. Contiene términos que no son comunes en la comunicación escrita y por el contrario abundan en las sabrosas pláticas que aprendimos a disfrutar con nuestros abuelos. A diferencia de otras obras realizadas por profesionales de la literatura que se limitan a echar una mirada literaria de la realidad del estudio, esta está escrita por novatos de la pluma que están viviendo esa realidad, platicadores y no escritores, cuyas fuentes son el compadre, el vecino o cualquier platera del mercado, y unos convencidos de que la palabra escrita no tiene por qué tener más valor que la palabra hablada. Aún más, son conservadores in situ de endemismos verbales en peligro de extinción, que no están de acuerdo en que los atildados pruritos que limpian, pulen y dan esplendor a nuestra lengua tengan que ser más reconocidos que las gentes de 100.000 ralea, como diría Machado, que crean, modifican y enriquecen con modismos y nuevos términos a ese idioma. Filológicamente hablando, vale tanto o más nuestro famoso Picho, un matancero, un personaje del pueblo, al declarar que no es cofre de nadie, que del Valle Inclán con su ágil borrador, puesto que el uno inventa y recrea el español, haciéndolo algo vivo y dinámico, mientras que el otro lo regula, corrige y apretuja con normas que le hacen andar como esas pobres mujeres de antes, que se veían guapas, a costa de llevar cortado el juelgo con los apretados corsés de la época. Ninguna academia podría nunca pulir ni limpiar nada si no recibiera de estos ignorados héroes de la cultura humana ese valioso material tosco y desaliñado que constituye el habla natural de los pueblos.
Estos amateurs de la prosa, al escribir lo hacen como si de una plática se tratara. De ahí su frescura y los muchos errores semánticos y demás parafernalia que los duchos de la palabra escrita excluyen supuestamente para una mejor comunicación, descuidando mantener limpio y borbollante la fuente natural de cualquier idioma, que es precisamente la comunicación oral. El intercambio de ideas sin corrección de galera, ese complejo y elegante duelo de esgrimistas en que el delgado florete con bolita en la punta para no herir es la palabra, la estrategia de ataque es el buen humor, y el más importante premio después de un aguerrido combate consiste en un deseo imperioso de volver a practicar con tan imponente rival. Algo más, para estos jocosos aprendices de escritor, sin pretenderlo, que sin ningún empacho le llaman al pan pan y al vino vino y además se lo toman, esta es una especie de revancha por tantas y tantas páginas de cuidada literatura sin una sola palabra fuera de tono. Así que, como el compadre pobre en la fiesta del compadre rico, que asegura no querer nada más después de haber agarrado el platón de leche quemada previsto como el postre para todos, ahora se aprovechan y las dicen de romplón. No busques pues errores, porque los hallarás a montones, ni hagas caso de las variaciones de estilo, porque encontrarás que el estilo a veces es precisamente la falta de gusto. Encontrarás también que algunas voces aquí citadas como originarias de la frailesca son comunes en otras regiones de Chiapas, de México e incluso de otros países latinoamericanos. En efecto, algunas lo son, pero son utilizadas con un sentido totalmente distinto, tal como se explica en la ponencia La comunicación oral en la frailesca. O bien puede ser el caso de que gracias a la activa migración de connotados embajadores de esta tierra, firmemente decididos a conservar su peculiar forma de hablar donde quiera que se encuentren, hayan trasladado esos términos que por su fuerza expresiva ahora son parte del lenguaje de esas regiones. Además, si la Real Academia Española no los quiere aceptar oficialmente como parte del idioma español, ni están consignados en ninguno de los diccionarios hispanoamericanos, nosotros, al ser sus descubridores, con todo derecho podemos decir que son nuestros, de una manera muy parecida a como lo hicieron los españoles cuando descubrieron América. Recordemos que en México ya existían alrededor de 10 millones de indígenas y sin embargo lo declararon descubierto, sembraron una banderita en la playa y sin más trámite lo agarraron. La inconveniencia de escribir para unos pocos que conocen las claves de interpretación de esa comunicación, muchas veces críptica por estar cargada de anécdotas ya conocidas, frases con doble sentido y grandes dosis de ironía que solo ellos entienden y causa gracia, pierde importancia ante la riqueza de contenido que sí es claramente comprensible para el profano. De cualquier forma, el diccionario que encontrarás al final te ofrece la información mínima necesaria para que aún siendo ajeno a nuestra manera de ser, puedas disfrutar con la lectura de este libro, del mismo modo que sus autores gozaron escribiéndolo durante sesudas discusiones en las que tuvieron que echarle mucha cabeza, horneada por supuesto. Ese platillo típico no es cabeza horneada. Tendrás que disculpar el frecuente uso de pies de página, pero esa es una libertad que también se tomó el propio Einstein cuando redactó su teoría general de la relatividad, y nosotros no nos hemos quejado. La enorme distancia entre la comunicación oral y la escrita quedará patente después no de leer, sino de escuchar la ponencia El IRAI y su uso en la frailesca del ingeniero Hugo Corso, otro académico que no pudo venir. Véase también cómo en la oral es común, al menos en la frailesca, que quien tiene la palabra sea interrumpido por el oyente con frases cortas muy conocidas que descalifican o por el contrario recalcan lo que el otro dice. Estas frases, rápidamente adoptadas por el vulgo cuando son el paradigma de una situación en particular, enriquecen las conversaciones frailescas. Es el caso, por ejemplo, de un pobre loco y vagabundo ocasional llamado Chito, que cuando fue enviado por mi tío Helio Suárez, a quien el orate por cariño llamaba papá, a ir por leña en la oscuridad de la noche y en pleno cafetal, Chito dijo simplemente: pura madre, papá Helio. De ahí que cuando alguien quiera referirse a una situación que ni loco enfrentaría, la utilice sin negar el copyright correspondiente al autor de la frase.
Erasmo de Rotterdam, en el prefacio de su Elogio de la Locura, dice: en todos los tiempos se ha concedido al ingenio cierta libertad para que sin recelo pueda cansearse de las cosas humanas, con tal de que semejante licencia no se convierta en medio de ofender. Eso ha intentado esta inquieta academia, pues aun cuando se mencionan nombres propios en situaciones reales, nunca ha sido con la intención de lastimar la integridad de nadie, sino de disfrutar las situaciones que hasta el propio aludido haría reír y divertirse. Si te está gustando lo que lees, hazlo despacio, saboreando cada palabra y cada frase, con esa parsimonia y esa controlada cadencia con la que los viejos de esta tierra nos enseñaron a disfrutar de la vida, lo cual no quiere decir que lo hayamos aprendido. Y para no hacer como los estudiosos de los lacandones, que ya tienen más libros de los que lacandones hay, aquí le paro y te dejo con este grupo de irreverentes de la literatura. Escúchalos hablar como si en una reunión de la academia estuvieras, y verás que como el tango argentino que salió de los arrabales bonaerenses para inundar los aburguesados salones de baile de la vieja Europa, muchas palabras hasta ahora escondidas en nuestros diálogos de corredor, de velorios y de cabos de año, aquí se expresan en toda su concupiscencia, si no para desfilar en lujosos salones, al menos para dar vueltas en el parque arrechas y despampanantes, con su mejor vestido y recién bañaditas, con ese jabón de coche que le diera tan bonito olor a la Juliteco y a tantas otras. Muchas gracias. Y ahora, muchas gracias. Ahora vamos a darle oportunidad a la académica Marta Elena de Cos, que preparó, escribió un trabajo que habla sobre afronegrismos, que son muy comunes en la praxis. Así que la dejamos con ustedes. Gracias, Jorge Luis. Pues es un placer estar aquí con ustedes. Y ya de antemano les decimos que extrañamos el café. Pero trajimos nuestro pan porque no dejamos el café con pan. Fíjense ustedes que sumando palabras a lo que Jorge Luis expresó, cuando estábamos en México, en el DF, pues añorábamos mucho nuestra tierra y así empezó este movimiento. Pero hay una frase que es muy cabal para esta idea y es dicha por otro académico que no está aquí, Abel Corzo, y me dice: ve, Marta Elena, es que nosotros no tuvimos vergüenza de ser chiapaneco. Y es cierto, ¿no? Entonces, hablamos como somos, porque hay gente que se admira, que llega a Villaflores, de donde somos todos, y el que lustra zapatos, el presidente municipal, el intelectual del pueblo, el más rico del pueblo, todos hablan de Bosch. Entonces, cuando yo en la Ciudad de México hablaba de Bosch, me decían: oye, ¿y que la gente educada también habla de Bosch? O sea, yo no lo era. Entonces, tenía yo que suprimir el Bosch porque empezaban pues los reclamos, ¿no? Y entonces cuando nosotros nos reuníamos, la burla, el reclamo, cuando nos reuníamos, pues estábamos felices de hablar nuestra propia manera de decir las cosas, que se puede decir que ya es un dialecto. Y esta forma de hablar pues nos pone muy cómodos a todos entre nosotros mismos, y la fiesta que hacemos anual llega muchísima gente hablando así como nosotros. Porque voy a citar una frase de un cineasta italiano, Monicelli, que le preguntaron que cómo hacía para que los actores actuaran de forma natural, y dijo él: muy sencillo, si el actor es de otra nacionalidad, le digo que diga su parlamento en su idioma. Lo cual quiere decir que cuando hablamos nuestra propia manera de hablar de nuestra región, nos sentimos cómodos, nos sentimos naturales. Y eso es muy bonito, muy interesante. Fíjense que yo les tengo que hablar un poco de mi vida amorosa. No es cierto. Yo me casé con un dominicano, con uno del Caribe. Entonces, él decía cosas
que digo, pero esto lo decimos en Villaflores, ¿no? Y de alguna manera fui apuntando en una libreta las palabras que concordaban, ¿no? Y bueno, una vez que ya tuve algo de palabras, empecé a leer el por qué tenía esa similitud. Y entonces salió este texto que yo le puse afronegrismos en el léxico frailescano. Y entonces de esa relación pues amorosa también salió este texto que habla un poco de la historia y también mezclo pues situaciones anecdóticas de cuando fui niña, ¿no? No hace mucho. De la relación amorosa sí tuve 2 hijos. Pero está pendiente el piña, no se le va uno. En 1778 nos dice González Esponda en su Historia Universal de la Frailesca que se dio un proceso de mestizaje, producto de la cruza entre indios, negros y blancos. Los negros fueron importados por los frailes dominicos para dedicarlos a diversos cultivos como la caña de azúcar. Así pues, la zona de la Frailesca, los Custepeques, Chiquipilas y Cintalapa se poblaron de la raza negra. Esta nueva población no solamente cambió la fisonomía de los lugareños, dando lugar a una gran cantidad de castas, sino que además de sus genes dejaron también palabras que forman parte de nuestro léxico. Los negros nos proporcionaron algunos términos de origen africano como son marimba, bemba, tanto bemba como bembo significa todo apendejado o también totoreco, así decimos nosotros. Pero en el Caribe significa de labios gruesos, lo que nosotros llamamos jetón, ¿verdad? Otra palabra es el cachimbo, una pipa de barro y carrizo que proviene del bantú cachimba, pero en la frailesca se derivó más como dicho que como vicio. Bueno, fíjense que el que era mi esposo decía, por ejemplo, coño, estoy encachimbado, estaba bravo, enojado. Y mi mamá decía a nosotros, sus hijos, pues 5 hijos, ya me están llenando la cachimba de tabaco. O sea que de algún modo se presentaba una, que la estábamos ya llenando de problemas, ¿no? Y entonces, mi mamá decía, pues están llenando la cachimba de tabaco, que mi mamá nos decía cuando ya estaba hasta el copete de sus muchachitos laberintosos, así nos decía. La verdad que el único laberinto, metafóricamente hablando, eran las 2 cuadras de la esquina de mi casa a la escuela Ángel Pola Moreno, ya que tenías que sortear toda clase de trampas y acertijos. Primero, los gallitos inglés de Don Temo, que estiraba a exhibirlos en la banqueta, amarrados de una estaquita, diariamente los mantenía con maíz y los sobajaba con mentadas de madre. Con tanta contradictoria crianza y teniendo por razón natural sus cerebritos de pollo, las aves se trastornaban, llegando a presentarse por primera vez la enfermedad de los gallitos locos ingleses, al igual que sus paisanas, las vacas locas. Después de pasar la zona avícola o zona de los pollos locos, ya no se podía recular, porque era peor. Entonces venían los Chucho Bravo y el zoológico del doctor Pastrana, que me hicieron desarrollar mi habilidad para controlar mi adrenalina a voluntad y alentar mi dominio para las fieras y para los fieros. La parte de los territorios ocupados era la esquina de las SWAT, primas de Jorge Luis, con minas antipersonales, ya que te aventaban los triquis en las patas. Para ellas era una especie de cobro por derecho de peaje, ya que para ese momento se te soltaba la tronazón debido al alto octanaje del chocomil
y la desigualdad emboscada. Su dominio se fincaba no solamente en su galanura y en ser buenas mozas, sino para demostrar quién era la más brava de la cuadra, una especie de Toña Machetes en Cinemascope. Para cuando llegaba yo a la escuela me sentía una Juana de Arco por los sufrimientos inmerecidos. Sin embargo, este entrenamiento me hizo pasar mi primaria precozmente con tal de no repasar el mismo camino. Pasando de mi sufrir al de los esclavos negros que provenían de Santo Domingo, que los establecieron en la finca de San Lucas y San José, resulta que hay una palabra por demás curiosa. Solamente en la frailesca decimos manía al cacahuate. Proviene del taíno maní y seguramente lo trajeron los negros a nuestra región porque los españoles lo hubieran llevado a toda Iberoamérica como lo hicieron con el maíz, del taíno maíz. En el occidente de Colombia, en el castellano hablado por negros, se usa con carácter enfático una negación antes del verbo y otra al final de la frase. Por ejemplo, yo no sé no. Esta forma singular de hablar lo usamos frecuentemente. El famosísimo ya vine ya. Ya me voy a echar ya unas frías. Así que, Jorge. De este otro uno, vamos y volvemos otro. Eso lo tenemos en la frailesca. Desde Centroamérica hasta el Perú, el habla vulgar emplea el pronombre yo como término de preposición, como la frase célebre de Ciña cuando salió elegido presidente de la ganadera de Villacorta. Con un efecto de sorpresa, divulgó de que ya yo, cuando de sobra lo sabía porque había hecho corralito. Bueno, la antigua expresión disque, indicadora que el hablante repite noticias, rumores, tradiciones, etcétera, de origen impreciso, sobrevive aún en la forma dicha y en la forma de que es que andan diciendo que fulano es mambo, que es que la fulana es la querida de fulano. La persona que lo dice aparenta que no lo dice en forma personal y lo adjudica a otro. El léxico frailescano abunda en palabras y expresiones que en España pertenecen solo al lenguaje literario o bien han desaparecido, propias del siglo de oro y olvidadas o decadentes en España. Porque nosotros decimos, ¿qué tan bravo? Cuando para ello es irritado. Aquella es de cascos livianos o casquivana, en tanto que en España se diría es de cascos ligeros. Ahora que tanto aquí como allá no nos cabe duda que es algo putancona. La formación en el español de América es muy activa y pone en juego todos los recursos de la derivación. Hay sufijos fecundísimos como la terminación verbal ear que pasa a iar, dijuntear en vez de difuntear, zapatear en vez de zapatear, mampear en vez de mampear. La terminación ada que forma colectivos como muchachada, serenateada, cochiteada, cabeceada. El vulgarismo en la lengua frailescana tiene manifestaciones de igual carácter que el habla popular y rústica española. Por ejemplo, principio, despierto, todavía, maldad, ñublar, ñudo, huevo, encilla en vez de encilla, ¿no? Postenía en vez de postenilla, sandilla en vez de sandía, suegra en vez de suegra, bagre
badre en vez de badre. Se confunden los sufijos ear con iar, lo que origina ultracorrecciones como despreciar en vez de despreciar. No me vayan a despreciar, ¿viste? Maliciar en vez de maliciar. Desplazamientos acentuales como aureo en vez de áureo. Festivo por festivo. Naipe por naipe. Conclusión de todo lo que hemos dicho aquí. Nuestro lenguaje frailescano data del siglo de oro español, cuando el tratamiento a las personas era de vuestras mercedes. El vos concuerda con formas verbales que en su origen fueron plural y en el presente del subjuntivo. En el caso de Colombia, en la provincia de Boyacá y Cundinamarca se utiliza su merced, y en Chiapas utilizamos el vos, pero solamente si conocemos a la persona, y no de tú, de usted. Y de ahí resulta que nuestro lenguaje hablado y escrito en la frailesca para España es literario. No nos aflijamos ni nos pongamos bravos si no nos entienden, porque los demás son los cerreros, nosotros somos los cultos, ya que las palabras que allá ya las mandaron para el panteón, nosotras las amarramos bien en nuestras pláticas, así que no nos vayan a despreciar. Tan tan. Ahora vamos a darle la palabra a Jorge Moreno, y quisiera señalar que con tantas historias y cuentos y anécdotas recabadas, ya no cabe en este libro ni en ningún otro lo que algunos académicos de la Real ya han escrito, y entonces han sacado sus propios números, sus propios libros con la autorización de la Real. Así es que ahí al fondo, en esa mesita, pueden ver el libro que ya escribió Jorge Moreno Espiña, que además es el cronista del pueblo, es el que sabe todos los argüendes, todos los chismes, los apodos, quién se pelea con quién, cuándo se huyó la hija del maestro de Calponcito, y bueno, se ha enterado de todo. A ver qué nos puede decir. Voy a poner mi lente porque no oigo bien. Bueno, buenas noches o tardes tengan todos ustedes, y pues aquí me agarró en frío el maestro, pero sí, en realidad nuestro modo de hablar en la frailesca es muy particular, muy especial, ¿no? Allá, por ejemplo, como dicen ellos, ponerse bravo es enojarse. Estás bravo. Y estás bravo, ¿no? Y tenemos muchas cosas, muchos detalles que nosotros le damos a una palabra, allá lo maldecimos. Maldecir en el modo de expresarse, no de maldito vos, no nada de eso. Que no lo entienden ustedes, como dice Loret de Mola, que allá en Villaflores se habla el peor español del mundo. Y no es cierto. Puede ser peor, pero para nosotros es el más chingón, ¿no? Y así lo expresamos, así lo manifestamos, y así lo vamos platicando, lo vamos comunicando. Por ejemplo, las cosas cambian, y Villaflores es un pueblito que ha ido creciendo como, bueno, no como Toluca, porque aquí hasta chorizo y verde, ¿no? Pero allá también hay varios. O sea que como estamos más en la provincia, no creemos, todavía no lo hemos podido ver,
cuando mucho lo hemos hecho colorado, ¿no? Pero verde todavía no. Pero ya vamos a llegar, ¿no? Sobre todo si nos dan unas clasecitas de decir que cómo se pone verde el morado, como decimos allá, ¿no? Entonces hemos ido, digo, pues, haciendo algunos recuentos de lo que era el viejo Villaflores, de cómo se hablaba, cómo se actuaba, cómo se vestía, cómo se caminaba, cómo se comía, como en fin, muchas cosas que, así como me presentó con ese que yo soy el que conozco los, digo, todos los secretos de la ciudad, ¿no? Pues algunos, si quieren les platico los 2, 3 de los que me están diciendo. Pero cada quien tiene su manera de matar sus niguas, decimos allá, ¿no? Ustedes no conocen la nigua es un ácaro, no puede ser, ¿no? Pero que se introduce en la piel y luego te come y luego crece adentro de como decimos allá, de tu canilla del pie, ¿no? Y ahí crece y hace casa y ahí se reproduce, ¿no? Entonces, si una persona es molestosa, lo primero que decimos, puta, vos sos una nigua, ¿no? Porque aparte cuando tenés la nigua, lo agarra uno que sigue a estar rascando y rascando porque no se soporta la persona, ¿no? ¿Sigo igual? Bueno, entonces digo, todos esos detalles, todas esas cosas que porque dicen que yo me sé todo lo que pasa en el pueblo, pues algunas cosas, ¿no? Sobre todo, alguien me dijo que dice, ve, vos vas ahí porque sabes hablar. Sí, le digo, yo sé hablar, pero soy mal de la gente. Y él no, porque pues, cada quien tiene su especialidad. Y yo creo que si hay oportunidad, ¿cómo se llama? Voy a leer algunos de mis cuentos, de lo que he escrito, de lo que es el Villaflores, de cómo se ha transformado, cómo se ha cambiado, como que todo ahorita se cambia, pues, digo, ya no es como antes, digo, ahorita lo miraba yo que venían en el carro, y que si el GPS, que si por acá, y que ahora, digo, estamos en el paralelo, no sé qué, y digo, y me di cuenta que era como es exacto esas nuevas técnicas, ¿no? Nos seguimos por eso, y uno resulta ya en Almoloya. Entonces, una de dos, o falla los de esos aparatos, o el que lo venía manejando y decía, es muy pendejo, no llamo nada, ¿no? Así es de que digo, pues ya una presentación, y el franciscano en Villaflorense tiene una virtud, digo yo, solamente estamos medio bono, nos da por hablar bien, ¿no? Salen las palabras, así como ahorita se los dieran tataqueo, voy para allá y voy para acá, pero digo, solo agua me dieron, ¿no? Así es, agua y un café chirrio que están mandando. Chirrio es otra palabra de allá, no sé si ustedes lo saben qué quiere decir. Delgado, ¿no? Aguado, ¿no? Y digo, para que le vayan entendiendo más o menos, porque nosotros hablamos muy diferente, ¿no? Y les voy a pasar aquí el maestro de maestros, que es el doctor Roberto Juan Flores, mientras agarro mi color, ¿sí? A ver si me entra el alma en el cuerpo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes. La verdad que es un privilegio estar aquí, definitivamente, aunque pues la verdad que nos dista, yo venimos con mi prima Marta y yo pues le cuelga como 1700 kilómetros para allá, pero pues ya estamos aquí y gracias a Dios y muy contentos.
Bueno, pues siguiendo lo que decían aquí mis antecesores, la verdad que yo llegué a la Ciudad de México en 1966, ya se podrán imaginar. Obviamente el bullying que decía aquí Jorge Luis, llegando, me pusieron el lacandón, ¿no? Me pusieron también el chamula y por último me decían el ete. ¿Cuál? El ete, porque cuando yo hablaba decía yo este, ¿no? Y quería decir pero me comí yo la S, perdón. Entonces, la verdad es que lo que decía Marta, sí, me daba pena, porque yo no me podía quitar el vos, porque es el español antiguo. Nosotros decimos, lo cortamos en vosotros y lo dejamos en vos, ¿no? Entonces, yo después me di cuenta, ahora con la Real, que por qué, digo, y nosotros somos, bueno, yo no sé si hay una palabra mala o equivocada, o una palabra buena y otra no tan buena, pero, por ejemplo, las malas palabras, como pendejo y todas esas, nosotros lo decimos de una manera muy coloquial, sin ofensa. Cuando ya va directo, sí sabemos que es ofensa, ¿no? Pero mientras lo citamos de una manera muy cotidiana. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué los pinches argentinos no les da pena pararse en cualquier parte del mundo y cuando nos entrevistan? Oye, che, pero es que me echa la pelota, es que bueno, y es que y hablan de vos y que no sé qué. Y yo, bueno, ¿por qué ellos no les da pena y nosotros somos tan pendejos que sí nos da pena? ¿No? La verdad es que no me quise convertir en chilango tampoco, porque ahí sí me daba más vergüenza hablar como hablan ellos, ¿no? Digo, que hay algunos aquí que me disculpen. Entonces, en Chiapas a nosotros esa generación nos pusieron pichichis, porque salimos de Chiapas y nos venimos a la escuela a que nos quitaran un poco los chamones aquí en el DF. Y cuando ya regresamos para allá resulta que ni éramos chiapanecos ni éramos chilangos. Y esa generación nos pusieron pichichis, así como Hugo Sánchez. Pinches chiapanecos chilangos, ¿no? Entonces, y la verdad que en mi pueblo, ese pueblito de Villaflores, un pueblo muy pequeño, y como decía Jorge Luis, ahí se hubieran escrito los 300 años de soledad, porque ahí todo el mundo se conoce, ahí todo el mundo sabe que la querida de quién es y quién es el que le toca en la noche en la puerta, ¿verdad? Por ejemplo, don Jorge es el que lo sabe todo, y todos se conocían en ese tiempo. Ahorita es un poquito más difícil, pero los chismes están igual. Entonces, para que se dé una pequeña idea, resulta que ahí en ese pueblo, en mi pueblo, una persona, bolo para nosotros es borracho, y el mampo es homosexual, o la otra, no, gay es el que tiene el mampo con paga. Mampo, M-A-M-P-O, mampo, ¿sí? Es como, ¿perdón? Sí, para que no se oiga tan feo. Entonces, pero dicen que más o menos lo decimos porque los sementales, a la hora de preñar a una vaca, a la hora que el semental monta al animal, llega alguien con un mamporro, o sea, con una especie de vaina, para que eyacule el semental adentro de la vaina. Entonces, no sé si ese que lo hacía tan cotidianamente después se aficionó por ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, al mamporro creo que le quitaron un pedazo y quedó mampo. Bueno, y la definición de la Real es actitud de gusto ante la hombrada. Eso es mampo. Entonces, en ese pueblo, en mi pueblo, resulta que ya le dije que el bolo es el borracho y el mampo es el PUTO. Entonces, y si alguien es su familia, pues es el gay.
resulta que le llegan a decir a don fulano, ¿no? Oiga, tío, ya se dio usted cuenta que Ramirito lo metieron al bote. ¿Cómo? Sí, a la cárcel, para allá el bote es la cárcel. ¿Cómo que está en el bote? Sí. Este hijo de la chingada, algo hizo ya. Pues no sé tal que está en el bote. Pues ahorita lo voy a ver, se pone su sombrero y se va. Y llega la comandancia y le dicen, oiga, don fulano, aquí está mi hijo, está fulano. Sí, aquí está. ¿Y por qué chingados lo tienen aquí, pues? Pues va usted a ver, dice que vino Bolo y empezó a decir que éramos unos rateros, el presidente municipal, y yo también que soy el comandante. Y que por el presidente municipal ofrecía 1,000 pesos, y por mí, que soy el comandante, 500 pesos con tal de mentarnos la madre. Cosa que hizo y así que lo tuvimos que meter a bote. Dice, pero prácticamente ese dinero era para comprarlos, ¿no? ¿Sí? El cohecho. Entonces, dice, ¿qué vamos a hacer? No, pues, si quiere usted lo sacamos, nada más que usted paga la multa. Ah, bueno, ¿y cuánto es la multa? Bueno, pues si por el presidente municipal ofreció 1,000 pesos, bueno, pues ya son 1,000, y 500 por mí, que soy el comandante, entonces serían 1,500, así que la multa son 1,500. ¿Cómo lo viste? Jodido, dije, pero pues hay que pagarlo. Entonces ahí en el instante agarró el señor y le pagó los 1,500 pesos. Y ya lo sacan y dice el comandante, oiga, tío fulano, ¿cómo lo mira usted, pues, usted deja de este amigo? Ay, es muy pendejo cuando anda Bolo, dice, puro comprar pendejada es. ¿No? Cuando está Bolo se pone a comprar pura pendejada, ¿no? O sea que ahí fue el presidente municipal y todo. Y eso ocurría en mi pueblo. Y también Jorge Luis citaba, por ejemplo, la manera de a veces desquitarse de alguien de una manera más ética, ¿no? Sin que le doliera tanto. Entonces allá teníamos un personaje que era Teochelo Fernández, que narrador extraordinario y mentiroso como la chingada también. Resulta que en una ocasión tenía una parcela y le rentó a su compadre, y en esa parcela tenía un cañal o cañaderal, sembró caña pues, y se daba cuenta que poco a poco, cuando iba a visitar su parcela, la caña iba desapareciendo. Y por ahí tenía un compadre que pasaba mucho por ahí, y la verdad que todo iba en dirección que el ladrón era el compadre, pero era su compadre de Teochelo, y pues no lo quería quemar o divulgarlo así tan feo, ¿no? Entonces se le ocurrió a Teochelo poner una trampa en el cañal para que cayera el ladrón, y sí, cayó el ladrón, y le fueron a avisar, Teochelo, ya cayó el ladrón, allá está agarrado en la trampa. Ah, ya, bueno, ahorita vamos. Y cuando llegan, y llegó, y obviamente pues ya iba acompañado de 15, 20 personas, ¿no? Y le dice, ay, compadre, dice, ¿qué pasó? Nada, compadre. Ay, dice, pero nada, compadre, no era para vos, era para el robacaña. ¿No? Entonces, también de esa manera tan sutil de decirle, pero para que se den una idea, en ese pueblo la luz eléctrica la vimos en 1965, la televisión por 1980. Así que se podrán imaginar ustedes, ¿verdad?, cómo es la vida en un pueblito así, y que obviamente en nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra manera de dirigirnos y de hablar, pues es lo que nos da identidad, lo que nos une, y sobre todo lo que decía Marta, y la verdad no me había dado cuenta, que nos hace sentirnos cómodos en la conversa, ¿no? Si ustedes me permiten, les voy a
a leer un cuentecito por ahí, o vas tú, ¿no? Bueno, pues a ver cuál se me ocurre, sí. Ya aquí lo traigo. Seguro que no es tan raro. Bueno, se lo voy a contar. Este señor existe, y por cierto es tío de don Jorge. ¿Sí? Entonces, la sabiduría, bueno, pero mejor se los cuento. Dice, se llama, el cuentecito este se llama Los mandamientos de Tío Genaro. Tío Genaro es un personaje muy particular, hombre ya viejo, con esa experiencia que dan los años. Además de franco, era muy metido y salido, pero sobre todo con esa sabiduría muy frailescana. Un día fue a visitarlo un pariente cercano, y ya en el calor de la plática Tío Genaro preguntó: ¿cómo te ha ido, pues, hijo? Intuyendo al mismo tiempo que la respuesta le iba a dar pie para meter su cuchara. Ay, tío, si la viera usted, aquí en confianza le voy a confesar, traigo muchos problemas cargando, ya con mi mujer, ya en mi trabajo, hasta con mis hijos no nos podemos entender. Antes de solicitar el consejo, se le adelanta Tío Genaro: ve, ya no me sigas diciendo, mejor te voy a dar unos consejos que son como mandamientos, para que todo hombre debe saber, para que sepa y pueda vivir bien, además en orden. Para empezar a comenzar, dice, vos no tenés problema, de seguro vos sos el problema, y si no, miralo. Primero, no te quejes, y vos de todo te quejas, hasta de que no levanta panza la tortilla en el comal te quejas. Debes de ser agradecido de todo y por todo. Ya pareces de cos, ni saludar siquiera y no dar las gracias por nada. Te quejas más que la viga donde tienes colgada su hamaca en piña. Segundo, hacer las cosas cuando te toque. Cuando te toque comer, y cuando te toque dormir. No comas cuando te toque dormir, ni te durmas cuando te toque cumplir, sobre todo con la señora. No que venga muy saleroso y luego ya no puede. Y ahí se ponen a chiflar pura pendejada que ni saben ni qué están chiflando. ¿O qué? ¿Soy marido moderno? ¿Qué soy marido DVDR? ¿Por qué, tío? Porque te desnudas, te volteas, te dormís y roncás. Tercero, no pases la noche en vela. Si en la noche no podés dormir y pareces carne o tasajo en sartén, puro da vueltas vos, esas horas lo que debes de hacer es, te vas a parar y vas a agarrar oficio. No te quedes echado en la cama porque solo para pensar pura pendejada, que si la fulanita está piernuda, que me queda viendo y parece que quiere, que mi compadre se le voltea el calcetín ya medio bolo. Ve, sobrino, la mente jaragana es pendeja, y más el que le hace caso. Ahí te levantás, después de no dormir, te levantás todo desvelado, haciendo boquita de máscara de parachito, aventándole besito a la fulanita y esperando que den la una, nomás para invitarle dos al compadre. Cuarto, no agarres problemas que no son tuyos. No seas como Robertoni Gómez, que estaba muy preocupado por la baja cotización de la libra esterlina en el mercado europeo, cuando Tío Pancho, su papá, lo mandó para la milpa. Los problemas grandes
como el calentamiento global, la crisis financiera mundial. No le hagas caso, no son pavos, de todos modos ni le entendés, y mucho menos lo vas a arreglar. Vos sos de los que se saben todas las respuestas, pero nadie les hace las pinche preguntas. Quinto, si te dan, agarrá. Todo lo que te den, agarralo. Una tu mentada de madre, hasta una tu bendición. Por algo te lo dijeron. Hasta un tu chingadazo te cae bien de vez en cuando. Si te da pena, agarrá, hacete el disimulado. Como aquel que le juró a su mujer que había dejado el cigarro, pero que no se acordaba dónde. Sexto, no agarres lo que no es tuyo. Cada quien tiene lo suyo y lo que se merece. No agarres machete, caballo, y mucho menos la mujer de otro. ¿Entendés, cabrón? Lo ajeno, respetarlo. Luego terminan en el bote. La mujer se va para Estados Unidos y los muchachitos lo terminan criando la abuelita con la paga del pendejo del abuelito, como yo. Séptimo, cuídate de los pendejos o hacete. Fíjate bien quiénes son y cómo son, porque vos pareces que mantener para que te digan los pendejos. Entender la diferencia entre cabrón y pendejo es como el dólar con tu mujer. Mientras uno tiende a subir, la otra sube a tender. Como aquel que se aplauso. 8. Nunca te preocupes por lo que no tenés. No tengas tus cosas a fuerza de fiado. Deja en paz a los que tenemos paz. Unos estamos preocupados por los secuestros, otros en el bote porque le cayeron y otros en el hospital todo entubado. ¿De qué le sirve la paga? Y los que presumen a fuerza de fiado son como el dicho de tío Carmen Gómez: paloma que mucho canta, en el primer pedo se caga. Y si tu mujer te exige que nunca le has comprado nada, nomás preguntarle qué es lo que vende. 9. No te pongas lo que no te está. Si estás viejo, panzón y deformado, querés parecer joven. Ahí andás con pantalón pegado, tu camisa floreada, pareces cocha en carnaval. Parecer como diputado en campaña, saludando al que no te conoce. Ahí andás con el pelo y el bigote pintado, como pecho de clarinero, retinto. Y luego se olvidan, cuando no tienen paga, ahí se lo dejan sin pintárselo de nuevo. Y después de un tiempo empiezan a salir las canas. El caso es que la cabeza y el bigote parecen cola de yegua vaya. 10. No te creas lo que no sos. No creas que lo que pensás que sos, sos. Primero, cambia tu carácter. No seas como mi sobrino Enrique, el que cree que como es doctor, le dicen el niño Dios por milagroso. No, hombre, te dicen así porque nadie lo puede ver. Y además, fíjate bien, sobrino, la chingonería no consiste en recibir, sino que vos lo merezcas.